Si sientes un peso inexplicable en el pecho cuando piensas en el futuro, el Padre Pío ya explicó por qué. Antes de morir, este santo que llevaba los estigmas de Cristo reveló 7 señales específicas que aparecerían antes del fin de una era. Y todas están manifestándose exactamente ahora en 2026. No habló de un apocalipsis hollywoodense con explosiones y meteoros. Habló de algo mucho más profundo y aterrador. El colapso silencioso de todo lo que sostiene la civilización moderna. Suscríbete ahora mismo, porque voy a revelarte las 7 señales que el Padre Pío confió solo a sus discípulos más cercanos, advertencias tan precisas que cuando las escuches sentirás escalofríos de reconocimiento. Comparte este video urgentemente, porque tu familia necesita prepararse para lo que este santo vio hace décadas y que está sucediendo justo ahora. Deja tu nombre y país en los comentarios si sientes que no fue casualidad que llegaras aquí hoy. El Padre Pío no era un profeta común. Era un sacerdote capuchino italiano que sanaba enfermos con solo tocarlos, leía los pensamientos de quienes se confesaban con él, bilocaba apareciendo en 2 lugares simultáneamente, y llevaba en sus manos, pies y costado las heridas sangrantes de Cristo. Durante 50 años, esas heridas nunca sanaron, nunca se infectaron, sangraban constantemente desafiando toda explicación médica. Los doctores que lo examinaron quedaron aterrorizados. No encontraron causa natural. El Vaticano lo investigó durante décadas pensando que era fraude, pero cada investigación confirmaba lo imposible. Este hombre tenía una conexión directa con lo divino, y cuando alguien así habla del futuro, el mundo debería escuchar con atención. Pero sus profecías más perturbadoras sobre 2026 fueron deliberadamente suprimidas por la Iglesia durante años. Ahora finalmente están saliendo a la luz, y lo que revelan es aterrador. La primera señal que el Padre Pío describió fue: cuando los hombres hablen con máquinas como si fueran personas y confíen más en el metal que en el alma, sabrán que el tiempo se acerca. Confiarán sus secretos a aparatos sin espíritu y olvidarán cómo hablar con Dios. Esto es escalofriante porque está describiendo exactamente lo que está pasando ahora en 2026. Inteligencia artificial, asistentes virtuales, chatbots que la gente consulta para decisiones importantes, para consejos emocionales, para guía moral. El Padre Pío vio que llegaría un momento en que la humanidad estaría más cómoda hablando con algoritmos que rezando, más dispuesta a confiar en respuestas generadas por máquinas que en la sabiduría del Espíritu Santo. Y no se equivocó. Mira alrededor. ¿Cuántas personas pasan horas diarias conversando con inteligencias artificiales, pero no dedican ni 5 minutos a la oración? El Padre Pío advirtió que esto no es progreso tecnológico inocente, es el reemplazo sistemático de Dios por ídolos de silicio. Y cuando una civilización hace eso, su fin espiritual ya comenzó. El Padre Pío también dijo algo aún más perturbador sobre esta primera señal. Advirtió: las máquinas aprenderán a imitar el alma tan perfectamente que muchos no podrán distinguir entre lo creado por Dios y lo fabricado por el hombre. Y en esa confusión, el engañador encontrará su mayor victoria. Está hablando de inteligencia artificial tan avanzada que parecerá consciente, que parecerá tener alma, que hablará de amor y espiritualidad, y verdad con tanta convicción que millones serán seducidos. En 2026 ya estamos viendo los primeros ejemplos, sistemas de IA que escriben poesía que hace llorar, que dan consejos espirituales que suenan profundos, que generan arte que mueve el corazón. Pero el Padre Pío advirtió que detrás de esa imitación perfecta del alma no hay espíritu, solo vacío. Y confiar en el vacío para guiarte es el comienzo de la perdición. La segunda señal es aún más inquietante. El Padre Pío dijo: cuando vean que los niños ya no obedecen a sus padres, cuando los jóvenes no respeten a los ancianos, cuando la familia se destruya desde dentro y cada generación se vuelva enemiga de la anterior, sepan que la estructura fundamental de la civilización está colapsando. No estaba hablando de rebeldía adolescente normal.
Estaba describiendo una fractura generacional sin precedentes donde los valores, creencias y visiones del mundo entre generaciones se vuelven tan incompatibles que la comunicación se vuelve imposible. En 2026, esto es visible en cada familia. Abuelos que no reconocen el mundo en que viven sus nietos. Padres que sienten que sus hijos hablan otro idioma moral. Jóvenes que ven a sus mayores como irrelevantes, obsoletos, dignos solo de ser ignorados o cancelados. El Padre Pío vio que cuando esta fractura alcanza cierto punto crítico, cuando el respeto entre generaciones muere completamente, la sociedad pierde su capacidad de transmitir sabiduría, tradición, valores. Y una sociedad que no puede hacer eso está destinada a colapsar en una sola generación. Pero hay algo más oscuro en esta segunda señal. El Padre Pío advirtió específicamente sobre los niños. Dijo: verán niños con ojos viejos y corazones fríos. Niños que hablan de muerte con indiferencia y de violencia como entretenimiento. Niños que no conocen inocencia porque se la robaron las pantallas. Está describiendo la generación criada completamente en Internet, expuesta desde edad temprana a contenido que ningún niño debería ver. Pornografía a los 9 años, violencia gráfica como memes, nihilismo filosófico antes de la pubertad. El Padre Pío vio que esta destrucción de la inocencia infantil no es accidente, es ataque espiritual sistemático. Porque si destruyes la inocencia de los niños, destruyes la esperanza del futuro. Y cuando una generación crece sin inocencia, crece sin la capacidad de creer en lo sagrado. Eso es exactamente lo que está pasando en 2026. La tercera señal que el Padre Pío reveló fue cuando el agua se vuelva más valiosa que el oro y las naciones vayan a la guerra por ríos. Cuando millones mueran de sed en tierras que antes eran fértiles, sabrán que la tierra misma está rechazando a la humanidad. Esta es una profecía sobre crisis de agua global que alcanza punto crítico en 2026. No estaba hablando metafóricamente. El Padre Pío fue absolutamente literal. Dijo que veremos guerras por agua, no por petróleo o territorios, sino por acceso a agua potable. Ya estamos viendo las primeras etapas. Conflictos en África por control de ríos. Tensiones extremas entre países que comparten fuentes de agua. Acuíferos agotándose globalmente. Pero según el Padre Pío, en 2026 esto escala a algo sin precedentes. Dijo específicamente: el gran río que alimenta a millones se secará en un verano, y las naciones que dependían de él entrarán en desesperación. Muchos creen que está hablando del río Colorado en Estados Unidos o del río Amarillo en China, ambos vitales para millones de personas y ambos en crisis severa. El Padre Pío también describió las consecuencias humanitarias. Dijo: verán caravanas de sedientos vagando como los israelitas en el desierto, pero sin Moisés para sacarles agua de la roca. Ciudades enteras siendo abandonadas porque los pozos se secaron. Madres ofreciendo todo lo que tienen por un litro de agua limpia para sus bebés. Esto no es exageración apocalíptica, es proyección realista de lo que sucede cuando sistemas hídricos que sostienen civilizaciones colapsan. Y el Padre Pío vio que 2026 es el año en que esto deja de ser problema regional y se vuelve crisis global. Dijo: cuando vean esto, entiendan que no es solo cambio climático, es la Tierra misma respondiendo a la arrogancia humana. Hemos tratado la creación de Dios como recurso infinito para explotar, y la Tierra finalmente dice basta. La cuarta señal es quizás la más aterradora porque es completamente inesperada. El Padre Pío dijo: cuando vean plagas que la ciencia no puede explicar, enfermedades que aparecen sin razón y matan sin patrón, cuando los doctores se encojan de hombros y los medicamentos fallen, sepan que las puertas del infierno se han abierto un poco más. No está hablando de pandemias conocidas como COVID. Está describiendo algo mucho más extraño, enfermedades que desafían completamente la comprensión médica, patrones de síntomas que no tienen sentido biológico, muertes súbitas en personas saludables sin causa identificable. Y según el Padre Pío, en 2026 veremos un aumento dramático de estos casos inexplicables. Los medios intentarán minimizarlo. Los gobiernos dirán que es coincidencia. Pero los doctores honestos,
Admitirán privadamente que hay algo profundamente anormal sucediendo. El Padre Pío fue más específico sobre esta cuarta señal de lo que muchos saben. En conversaciones privadas con otros sacerdotes, dijo que estas enfermedades misteriosas atacarán principalmente a 3 grupos: los que han rechazado completamente a Dios y viven en pecado constante sin remordimiento, los que han participado en ocultismo, brujería o invocación de espíritus, y los que han tomado la marca, una frase críptica que muchos interpretan como aceptar algo que marca tanto el cuerpo como el alma. Las víctimas desarrollarán síntomas que parecen castigos bíblicos, llagas que no sanan, fiebres que vienen y van sin razón, una sensación de ardor interno que ningún medicamento alivia. Y lo más aterrador, una oscuridad en los ojos que aquellos con discernimiento espiritual reconocerán inmediatamente. El Padre Pío advirtió que cuando veas estas señales en alguien, reza por ellos intensamente, porque su alma está en peligro mayor que su cuerpo. La quinta señal que el Padre Pío reveló trata sobre algo que suena imposible hasta que entiendes su lenguaje espiritual. Dijo: cuando vean al sol comportarse de manera extraña, cuando el cielo muestre señales que aterroricen a los científicos, cuando luces aparezcan donde no deberían, y la oscuridad caiga cuando debería haber luz, sepan que los cielos mismos están declarando que el tiempo se acerca. Está describiendo fenómenos astronómicos anómalos en 2026. No eclipses normales o eventos celestiales predecibles, sino cosas que desafían la astronomía conocida. Auroras boreales apareciendo en lugares ecuatoriales donde nunca se han visto. El sol mostrando comportamiento de manchas solares completamente fuera de los patrones conocidos. Oscurecimientos súbitos del día sin explicación clara. El Padre Pío vio que estos eventos no son aleatorios, son señales intencionales. Dijo: Dios siempre advierte antes de actuar, y advertirá a través de los cielos porque incluso los que no leen escrituras miran hacia arriba. Pero hay un aspecto de esta quinta señal que pocos conocen. El Padre Pío describió algo que llamó el día de las 3 oscuridades. Dijo que vendría un día, posiblemente en 2026, en que el sol se oscurecería 3 veces en el lapso de 12 horas. No gradualmente como un eclipse, sino súbitamente, como si alguien apagara un interruptor. La primera oscuridad durará minutos, y la mayoría la descartará como fenómeno extraño, pero natural. La segunda durará más tiempo, y causará pánico global, porque los científicos no tendrán explicación. La tercera, la más larga, sembrará terror absoluto, porque en esa oscuridad la gente verá cosas, formas en el cielo, presencias que no deberían estar ahí, manifestaciones de lo espiritual en lo físico. El Padre Pío advirtió: cuando vean la primera oscuridad, corran a sus casas. Cuando vean la segunda, arrodíllense en oración. Cuando venga la tercera, no miren hacia arriba, mantengan sus ojos cerrados y recen el rosario hasta que pase, porque lo que se manifestará en esos momentos no es para ojos humanos. La sexta señal es profundamente perturbadora porque involucra la institución que debería ser refugio. El Padre Pío dijo: cuando vean división en la Iglesia, cuando cardenales se opongan a cardenales y obispos prediquen doctrinas que contradicen la verdad eterna, cuando lo que fue llamado pecado sea celebrado y lo que fue llamado santo sea ridiculizado, sepan que el lobo está dentro del rebaño. No estaba siendo metafórico. Estaba describiendo literalmente lo que vemos en 2026, una iglesia católica desgarrada internamente entre facciones que apenas se reconocen como parte de la misma fe. Sacerdotes bendiciendo lo que la doctrina tradicional condena. Teólogos reinterpretando escrituras para conformarse a ideologías modernas. Cardenales acusándose mutuamente de herejía públicamente. El Padre Pío vio todo esto décadas antes de que sucediera y lloró. Dijo algo más sobre esta sexta señal que es absolutamente escalofriante. Advirtió: llegará el día en que entrarás a una iglesia y no sabrás si estás en casa de Dios o en club social. Escucharás sermones que hablan de todo, excepto salvación. Verás rituales modificados para no ofender al mundo, y te preguntarás si Cristo reconocería lo que se hace en su nombre. El Padre Pío vio que en 2026
Esta confusión alcanzaría tal punto que los verdaderos creyentes se sentirían huérfanos espirituales, sin saber a qué iglesia ir, en quién confiar, qué enseñanzas seguir. Y advirtió que esto no es accidente, es infiltración deliberada. Dijo: el enemigo no destruye la iglesia desde afuera con persecución, eso solo la fortalece. La destruye desde adentro con confusión, relativismo moral y reemplazo gradual de la verdad con mentiras cómodas. Y cuando la iglesia cae en esto, el mundo pierde su última luz. La séptima y última señal es la más esperanzadora, pero también la más aterradora. El Padre Pío dijo: antes del fin verán el surgimiento de un ejército de almas santas, personas comunes que de repente se llenarán de valor divino. No serán sacerdotes ni obispos, serán madres, trabajadores, jóvenes que el mundo consideraba perdidos, y estos llevarán la verdad cuando todos los demás la hayan abandonado. Está describiendo un despertar espiritual masivo en 2026 entre personas que el establishment religioso consideraba irrelevantes. No vendrá de la jerarquía eclesiástica, vendrá de abajo, de la gente común que súbitamente entenderá que todo está en juego y que deben actuar. El Padre Pío vio que este ejército espiritual enfrentará oposición tremenda, persecución, ridiculización, pero no retrocederán porque su valor no vendrá de ellos mismos, sino directamente del Espíritu Santo. Pero aquí está lo aterrador de esta séptima señal. El Padre Pío advirtió que este ejército de santos tendrá que enfrentar algo horrible, el sacrificio. Dijo: muchos de los que se levanten a defender la verdad en esos días pagarán con su vida. No en arenas romanas con leones, sino en formas modernas, cancelación social tan completa que pierden todo, ataques legales que los destruyen financieramente, o en algunos casos, violencia directa de turbas o gobiernos. El Padre Pío lloró cuando describió esto, pero también dijo: cada gota de sangre de mártir sembrada en 2026 dará fruto en la era que viene después. Porque después de la purificación viene la renovación. Después de la muerte del viejo mundo, nace el nuevo. Ahora conectemos las 7 señales y entendamos lo que el Padre Pío realmente estaba diciendo. Estas no son predicciones aleatorias de catástrofes desconectadas. Son etapas de un proceso, la muerte de una civilización que se alejó de Dios y el nacimiento doloroso de algo nuevo. Primera señal: la humanidad reemplaza a Dios con tecnología. Segunda señal: la familia y la transmisión de valores colapsan. Tercera señal: la tierra misma se rebela contra la arrogancia humana. Cuarta señal: enfermedades inexplicables castigan a quienes rechazaron lo sagrado. Quinta señal: los cielos declaran advertencias que nadie puede ignorar. Sexta señal: incluso la iglesia se corrompe desde dentro. Séptima señal: Dios levanta un ejército de almas comunes para preservar la verdad. Este es el mapa completo de lo que el Padre Pío vio para 2026. Y aquí está lo que muy pocos entienden sobre las profecías del Padre Pío. A diferencia de otros videntes que simplemente predijeron, él dio instrucciones específicas de supervivencia. Dijo: cuando vean estas señales manifestarse, hagan 3 cosas. Primero, fortalezcan su vida de oración, especialmente el rosario. Díganlo diariamente sin falta, porque será su armadura cuando todo colapse. Segundo, almacenen no solo provisiones físicas, sino espirituales. Tengan agua bendita, velas benditas, crucifijos, escapularios. Estas no son supersticiones, son armas espirituales reales. Tercero, formen comunidades de fe con otros creyentes verdaderos, porque no sobrevivirán solos. Necesitarán el apoyo, la oración y la protección mutua de aquellos que comparten su fe. El Padre Pío también dio advertencias sobre lo que no hacer cuando las señales se manifiesten. Dijo: no entren en pánico. El pánico viene del enemigo. No abandonen la fe cuando vean que incluso líderes religiosos parecen perdidos. Manténganse firmes en lo que saben que es verdad.
No intenten convencer a los que no quieren ver. Enfoquen su energía en proteger su propia alma y las de aquellos que Dios pone en su camino. Y lo más importante, no pierdan la esperanza. Porque aunque las 7 señales parecen hablar solo de destrucción, son en realidad preparación para la intervención divina final. Hay algo más que el Padre Pío reveló sobre 2026 que no entra en las 7 señales, pero es crucial. Dijo que después de que las 7 señales se manifiesten completamente, vendría una purificación que duraría 3 días. 3 días de oscuridad total, donde lo demoníaco tendría permitido manifestarse físicamente. Advirtió que durante esos 3 días, no abras tu puerta sin importar quién llame, incluso si es la voz de tu madre o tu hijo. No mires por la ventana sin importar qué escuches afuera. Mantén velas benditas encendidas, reza constantemente y espera. Los que obedezcan estas instrucciones sobrevivirán, los que no, no. Y después de esos 3 días, el mundo que emerja será completamente diferente, purificado, renovado, más pequeño en población pero infinitamente más santo. Las 7 señales del Padre Pío para 2026 no son cuentos de terror para asustar creyentes. Son advertencias específicas de un santo que demostró repetidamente su conexión directa con lo divino. Un hombre que sangraba las heridas de Cristo durante 50 años no dice cosas al azar. Cuando alguien así habla del futuro, es porque Dios le mostró algo que la humanidad necesita saber. Y lo que le mostró sobre 2026 es simultáneamente aterrador y esperanzador. Aterrador porque requiere enfrentar la muerte de todo lo conocido. Esperanzador porque promete el nacimiento de algo infinitamente mejor para aquellos que permanezcan fieles. Si estas 7 señales resonaron en tu espíritu, escribe en los comentarios: Padre Pío, intercede por nosotros, seguido de tu nombre y país. Comparte este video con cada creyente que conozcas, porque necesitan esta información ahora. No esperes. El tiempo se está acabando y las señales ya están aquí. Juntos formaremos ese ejército de almas santas que el Padre Pío vio levantándose en los últimos días. No tengas miedo. Ten fe.